Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a concluir esta semana con el estudio acerca de los adoradores evangelizan. Ese es el título de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué adoración y evangelismo son inseparables? Ayer hablamos un poco de eso, pero debemos ser sinceros de que hoy hay más estudios, teología y doctrina que obediencia. Los jóvenes tienen miedo al matrimonio y también el ser padres. Quieren más a un perro, una mascota, que un hijo. La voluntad de Dios es de riesgos y de sufrimiento. Quitémonos la idea de que Dios nos enviará a lugares seguros para hacer cosas fáciles. ¿Han escuchado alguna vez esta frase famosa entre los cristianos? Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer o no quieras hacer. ¿De verdad? Cuando vemos a algunos de los hombres y mujeres de Dios, o cuando los vemos en la Biblia diciendo, me encanta, Señor, obedecerte, como Moisés, Gedeón, aún María, la madre de Jesús. O sea, ellos sabían los riesgos que tomaban. Dios te va y me va a enviar a lugares, nunca nos va a enviar a lugares cómodos, sin peligro. Incluso te puede enviar en medio del caos. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre colonizar y misionar? El que coloniza impone su cultura, tradiciones, lengua, así como Hernán Cortés y los españoles cuando conquistaron México. El misionar es adaptarnos, ser como ellos, como Jesús lo hizo en Filipenses 2, 5 al 11, donde dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo y tomó forma de hombre, se humilló. Pero la mayoría de las iglesias no evangelizan como Jesús, sino que colonizan como conquistadores para hacer más grandes sus reinos, sus denominaciones, sus congregaciones, pero no el reino de Dios. Viven encerrados, llenos de programas para mantener a los miembros contentos. Cuando salgas de la pecera denominacional y vayas al mar del reino de Dios, siempre te van a criticar. Si, si hace tiempo que no chocas o no tienes problemas y hace tiempo que no chocas de frente contra el diablo, pues tal vez vas caminando junto a él en la misma dirección. Hemos cambiado la frase de Isaías, heme aquí, envíame a mí, por heme aquí, envíalo a él. ¿Sabes por qué hay tanta gente que no corre riesgos? Porque no tienen una meta. Pablo decía, prosigo a la meta. A pesar de todos los sufrimientos y tribulaciones, no hay una meta mayor y una visión mayor que la que le dio el Señor. Y nos la dio a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cuántos de nosotros estamos utilizando mal los talentos que Dios nos dio? No los tenemos enterrados dentro de cuatro paredes y con excusas que apoyamos en otros países y que estamos apoyando no sé dónde, cuando no tenemos misericordia con el prójimo que está cerca, olvidando que todos podemos ser útiles en el reino de Dios, como Pablo lo dice en 1 Corintios 3, del 6 al 8. La gente encerrada en cuatro paredes puede conocer la doctrina de Dios, las canciones de Dios, las predicaciones de Dios, la teología de Dios, pero no su corazón. Ya no busquemos púlpitos y posiciones, sino gente afuera y misericordia. Jesús lo dijo claro, misericordia quiero y no sacrificio. Dejemos de creer que ofrecemos sacrificios de adoración cuando nos olvidamos del servicio y del amor al prójimo. Hebreos 13, 15 al 16 nos dice claramente que la adoración y el amor van de la mano, van juntos, la adoración y el servicio. Jesús lo dijo también en Mateo 4:10. ¿Cuáles serán las palabras que Dios le dirá a todos aquellos que hicieron
y le dieron el uso correcto a los dones y talentos que Él les dio. ¿Lo sabes? Jesucristo lo dijo claro, Mateo 5:22. Medítalo y deja obrar al Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe en todo lo que hagamos. Ahora, entendamos muy bien esto. Los adoradores evangelizan, pero ¿cuántas veces organizamos reuniones de oración, campañas evangelísticas, cuando lo que en realidad se necesita es una pasión renovada por el Señor, tan profunda que no pueda por menos que hablar a otros, al conferencista que pide menos adoración y más evangelismo, le diría que ha pasado por alto los principios bíblicos que muestran que el único evangelismo auténtico que agrada a Dios es impulsado por una adoración intensa y ardiente. A los líderes de iglesia que egoístamente quieren que su gente asista a los cultos en lugar de salir a proclamar el evangelio, les diría que están peleando una batalla perdida, porque la gente verdaderamente enamorada de Dios desea y necesita desesperadamente expresar su fe fuera de los parámetros del culto del domingo y del local de la iglesia. Una iglesia que esté adorando sinceramente va a exigir una expresión pública y externa de su fe. No se contentará con quedarse en casa y mantener bonitas reuniones de adoración. De la misma manera, una iglesia con mentalidad evangelística que en realidad esté viendo conversiones más que simplemente un montón de campañas y programas, será capaz de mostrar siempre una adoración eficaz y profunda. Los misioneros y evangelistas que no adoran, no evangelizan. Los músicos y líderes de alabanza que no buscan proclamar el evangelio a un mundo perdido, no han adorado verdaderamente. El desafío consiste en enamorarse locamente del Señor, del Salvador, hasta el punto de no poder dejar de testificar de su fidelidad, de su misericordia y de su gracia. Samuel Morris, tal vez ni te suene este nombre, fue un príncipe africano negro convertido. No es famoso en la historia, pero él, siendo adolescente, fue capturado en medio de una amarga y salvaje guerra de tribus. Fue separado de su familia, torturado sin piedad. A lo largo de los meses, un suceso milagroso, sobrenatural, hizo posible su huida. Y a duras penas avanzó por la selva durante días hasta llegar finalmente a una remota estación misionera. Meses más tarde, después de recuperarse físicamente, los misioneros tuvieron el gozo de llevar a Cristo al joven Samuel Morris. Comenzaron a enseñarle la palabra y le animaron a viajar a los Estados Unidos para recibir un mayor entrenamiento bíblico. Así, a la edad de 17 años, embarcó en un barco y con su trabajo se costeó la travesía del Atlántico, llegando a Nueva York a finales de los años de 1880. Ahí fue objeto de prejuicios y odio por ser un hombre pobre y negro. Y por fin, las iglesias metodistas se encargaron de que asistiera a la Universidad de Taylor para estudiar la Biblia. Pero solo vivió 2 años más. Murió de neumonía a los 20 años. Sin embargo, escucha esto, en esos 2 breves años, miles creyeron en Cristo a causa de su testimonio. No era un evangelista, era demasiado joven para ser predicador o anciano o un gran líder. No escribió un libro ni grabó una canción. No alcanzó la longevidad de otros grandes hombres de fe como Hudson Taylor o George Mueller, que son contemporáneos de él. Sin embargo, en su corta vida vio más conversiones de las que puedan alegar la inmensa mayoría de evangelistas en toda su existencia. ¿Cuál era la clave?
estaba enamorado de su Señor y le resultaba imposible mantenerlo en secreto. Y tal vez el mayor evangelista de América en la segunda mitad del siglo XIX solo vivió hasta la edad de 20 años. No contó con una organización ni presupuesto. Nunca participó en una campaña evangelística ni pastoreó una iglesia, pero impactó a una América joven porque fue un amante locamente enamorado de su Salvador y no pudo mantenerse callado. No se trata de adoración o evangelismo. No es asunto de ser leal a las reuniones regulares de la iglesia o salir de sus paredes para evangelizar. Escucha muy bien esto y grábatelo. Es cuestión de amar a Dios con mis acciones, pensamientos, con todo mi ser. Amarle hasta el punto de que otros se detengan y me digan, tengas lo que tengas en tu interior, yo lo quiero. Pero una pregunta, escucha bien esto. Aquí es donde viene la parte interesante del estudio de hoy, del devocional. ¿Sabes cuáles son los peligros y obstáculos en la adoración y el evangelismo? Te lo diré de nuevo. ¿Sabes cuáles son los peligros y obstáculos en la adoración y el evangelismo? De la misma manera que el mandamiento de Dios es adorar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, como dice Mateo 22, 37 al 40, los peligros que amenazan nuestra relación con Dios pueden llegar a involucrar todo nuestro ser y van específicamente dirigidos a cada uno de estas cosas que acabamos de mencionar: el corazón, la mente, las fuerzas y el cuerpo. Y por ende, olvidarnos del prójimo. Y vienen dentro de nosotros mismos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra. Y son las armas preferidas del diablo para impedir que la adoración a Dios sea bíblica y la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Aunque a lo largo de todos los estudios ya hemos mencionado estos problemas, tenemos una buena oportunidad aquí para reseñarlos de una manera más esquematizada para nuestro recuerdo, a fin de no caer en ellos, no solo individualmente, sino también como iglesia. Número uno, en el corazón. ¿Qué existe? El legalismo. Y aparece cuando damos más importancia a las formas, a las tradiciones establecidas, que a la palabra de Dios. Desgraciadamente todos podemos llegar a caer en él en algún momento, porque número uno, no disfrutamos de la adoración y la alabanza de otros y los juzgamos porque hacen las cosas de una manera que creemos que no es correcta. Al, al legalismo podríamos denominarlo como el síndrome de Mical. Si tú lees la historia de Mical, que fue la esposa de David, en 2 de Samuel 6:16, es uno de los mayores peligros en los que podemos caer. Así como la mujer de David, nos creemos juzgando desde nuestra ventana, con la suficiente autoridad espiritual como para decir lo que le agrada a Dios y lo que no, sin darnos cuenta de que Dios es siempre el que tiene la última palabra. Al que juzga no le importa absolutamente nada más que su razón. Incluso le sienta mal que otros se estén divirtiendo, porque nadie tiene derecho a hacerlo si el legalista no está de acuerdo. Cuando nos dejamos arrastrar por la corriente crítica, no solo sabemos, no solo no sabemos disfrutar, sino que jamás lo haremos. A lo largo de muchos años en el ministerio, nos hemos dado cuenta de que uno de los problemas más graves en muchos eh, que se dicen adoradores y personas involucradas en la adoración, maestros y de todo tipo, es su incapacidad para disfrutar con los otros lo que hacen.
Siempre están juzgando a los demás por lo que dicen, lo que tocan, cómo se comportan. Si somos jueces, vamos a aprender a disfrutar con Dios, no vamos a aprender a disfrutar con Dios jamás ni con nuestros hermanos. Siempre encontraremos defectos en todo y en todos, porque los únicos perfectos seremos nosotros. Bueno, no nos creemos así, pero eso no es cierto que el legalista siempre cree que puede hacerlo todo mejor que el que lo está haciendo. No seremos capaces de disfrutar nada, sino que somos capaces de juzgar a Dios mismo si hace falta. Eso es lo que hicieron los escribas y maestros de la ley con el Señor Jesús, llegando a acusarle de que hacía milagros por el poder del maligno. Es increíble hasta dónde puede llegar el legalista. De la misma manera que Dios maldijo a Mical, haciendo que se volviera estéril y quitándole los hijos que tenía por no disfrutar de la alabanza y la adoración de David y el pueblo, nosotros podemos quedarnos estériles y perder incluso hijos espirituales de nuestro trabajo para Dios, porque nos pasamos la vida juzgando a todos. Cuando el pueblo de Dios le alaba, debemos aprender a no quedarnos en nuestra ventana mirando y discerniendo lo que está bien o mal a nuestro criterio, sino que debemos bajar a disfrutar de la presencia del Señor, poniendo nuestro corazón delante de Él. Número 2, nos gozamos cuando el reino de Dios avanza y Dios mismo se goza. Es otro de los grandes peligros del legalismo, el síndrome del hermano del hijo pródigo en Lucas 15:25, cuando nos creemos más santos que nadie y con más privilegios que nadie. Podemos llegar a desafiar a Dios mismo con nuestro pobre entendimiento de la adoración y no reconocer que Él es quien tiene siempre la última palabra. Somos capaces de criticar al Altísimo cuando las cosas no van como nosotros queremos, y de la misma manera que el hermano del hijo pródigo, pueden más en nosotros el orgullo y la presunción de pensar que somos mejores que los demás, que la misma alegría de nuestro Padre. Creemos que nuestras leyes son más importantes que el avance del reino de Dios. Y Dios mismo tiene que decirnos, era necesario hacer fiesta, como le dijo el Padre al hijo mayor en Lucas 15:33. La única manera de vencer el legalismo es aceptar todas las invitaciones de Dios a todas sus fiestas. Número 3, caemos en el orgullo. Yo soy más santo que tú. Isaías 65:5. Los líderes del pueblo de Israel habían tomado la santidad como una marca que los diferenciaba de los demás mientras hacían esto, dice Isaías 65:11. Ponían mesa a otros dioses y no querían escuchar la voz de Dios, desobedeciéndole continuamente. Lean Isaías 65:5 hasta el 12. Si nos acercamos a la presencia de Dios creyéndonos más santos que los demás y utilizando nuestra pretendida santidad como una arma contra los demás hermanos, es porque no sabemos absolutamente nada de lo que son ni la adoración ni por supuesto la santidad. Adorar es pensar en Dios y en los demás en primer lugar. Pensar en nosotros mismos es echarlo todo a perder. La gran mayoría de los artistas del tiempo de la era medieval no firmaban sus obras, creían que venían directamente de Dios. Esa debería ser siempre nuestra actitud, reconocer que lo bueno viene de Dios y adorarle. Grábate bien esto. Adorar es pensar en Dios y en los demás en primer lugar. Pensar en nosotros mismos es echarlo todo a perder. Número 4, le damos más importancia a las tradiciones humanas que a lo que Dios pide. Jesús lo dijo en Mateo 15:9, pero Dios dice en Isaías 29:13, su adoración es solo una tradición aprendida. Si no somos capaces
de cambiar absolutamente nada, aunque Dios nos lo diga, porque siempre adoramos de la misma manera, no solo no estamos llegando a la presencia de Dios, sino que nuestra adoración es vacía, nada más que una repetición sin sentido. La definición que el Señor Jesús dio a este tipo de personas es terrible. Él dice, su corazón está lejos de mí. Pero no solamente es el legalismo el que puede ser un peligro y obstáculo en la adoración y el evangelismo. Es la amargura. Oh, y agárrense aquí. La amargura es el peligro de vivir con un corazón cerrado a Dios y los demás. Un corazón lleno de quejas y falto de perdón, sin ningún motivo ni deseo para el agradecimiento. La Biblia nos enseña que no debemos permitir ni una sola raíz de amargura en nuestras vidas. Pero si no perdonamos a los que nos ofendieron, estamos dejando que el odio reine en nuestro corazón. Incluso Dios mismo nos dice que no podemos celebrar la mesa del Señor si no tenemos una buena relación con nuestros hermanos. La amargura es un obstáculo, no solamente entre mi hermano y yo, sino principalmente entre mi padre y yo, como dice el Salmo 51:4. Si no perdonamos a los que nos ofendieron, estamos dejando que el odio reine en nuestro corazón. Cuando no somos agradecidos, llegamos a creer que Dios nos debe alguna cosa. Y cuando no nos la da, nos quejamos y dejamos de alabarle. Sin embargo, la Biblia dice claramente que nuestra adoración no llegará a los oídos de Dios si guardamos amargura en nuestros corazones. Lo que Dios espera de nosotros no es un espíritu inquisidor y justiciero, sino un corazón perdonador que sea capaz de reconocer sus propios errores y darse cuenta de su indignidad para venir a la presencia del Creador. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Otra cosa que hace y que es un peligro y un obstáculo en la adoración y el evangelismo es la murmuración. El peligro es usar nuestra boca para expresar una raíz de amargura que existe en nuestro corazón, o para dar rienda suelta a nuestra envidia o nuestro orgullo. Esa raíz siempre está relacionada con lo que dicen o hacen otras personas. La amargura y la envidia son las madres de la murmuración y necesitan siempre amigos para expresarse. Un corazón chismoso suele durar pocos días si no es alimentado. No puede vivir sin compañía porque no puede expresarse ni encontrar otros amigos. Olvidamos muy a menudo que la murmuración nos aleja de Dios. El pueblo de Israel, que debería ser una nación que adorara a Dios, llegó a convertirse en un coro de murmuradores, de chismosos, como dice Números 16:41. Y en ese mismo peligro podemos caer nosotros, porque la amargura, la envidia y el orgullo suelen manifestarse en nuestra vida a través de la murmuración, impidiéndonos adorar a nuestro Padre. Cuando murmuramos no podemos dar gracias ni alabar, porque nosotros no creemos o nos creemos por encima de todos, a veces incluso de Dios mismo. La adversidad de Dios o la advertencia de Dios acerca de este pecado es terrible. Dice Primera de Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. ¿Y qué trae después de la murmuración? Insensibilidad. Adorar de manera equivocada acerca de las circunstancias de otros o de uno mismo es querer imponer nuestras ideas en cualquier momento sin pensar en la guía del Espíritu Santo ni en las consecuencias. El insensible
Es aquel que quiere poner lo suyo antes de las prioridades de Dios y de los demás. Ese egoísmo tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, defender los programas y el orden establecido por encima de lo que el Espíritu de Dios nos enseñe y de las circunstancias de las personas. Mantener nuestros sentimientos por encima de todas las circunstancias y las personas. No ser capaces de ver el sufrimiento de otros. Querer guardar una forma de adorar y de hacer las cosas sin pensar en el contexto presente. Alegrarnos en contra de nuestros enemigos, Proverbios 24:12, y cantar al corazón afligido, Proverbios 25:10. Y eso lleva a una frialdad. Adorar sin corazón, de una manera mecánica o aprendida. Venir a la presencia de Dios sin la emoción de visitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin la alegría de saber que podemos acercarnos a Él para disfrutar cara a cara con nuestro Salvador. La frialdad se manifiesta cuando hay una adoración mecánica. Dios mismo dice, Isaías 29:13 y Marcos 7:6, vuestro corazón está lejos de mí, aunque me honréis con palabras. No importa si somos perfectos o adoramos de una manera perfecta, si nuestro corazón está frío delante del Señor. Imagina por un momento la relación de un niño y su padre. El hijo siempre hace todo bien, pero jamás se alegra con su padre, ni le da una palabra de cariño. ¿Sería una buena relación? La frialdad se manifiesta cuando hay rutina, dice Efesios 4:31. La rutina mata al amor y la expresión repetida y fría de un acto de cariño y puede llegar a ser odiosa. Pocas veces valoramos lo que significa venir delante de Dios de la misma manera, con las mismas palabras y con el mismo aburrimiento. ¿Qué diría alguien a quien queremos si vez tras vez repitiésemos nuestras conversaciones con él o ella? Y sin embargo, nuestras oraciones y nuestra adoración son igualmente predecibles. Podrían poner una cinta grabada con nuestras palabras en la iglesia y escuchar exactamente lo mismo semana tras semana. La adoración debe provenir del interior, del espíritu del hombre y derrochar imaginación. No puede ser algo superficial. Debe de ser como Jesús lo dijo en Juan 4:24. Uy, y agárrense con este punto. La frialdad nos lleva a la deslealtad. Si la rutina mata al amor y la expresión repetida y fría de un acto de cariño, puede llegar a ser odiosa. Y eso lleva a la deslealtad. Intentar acercarse a Dios con el corazón dividido, es decir, amándole a Él y a otros dioses al mismo tiempo, es desleal. El pueblo de Israel cayó a menudo en este peligro y nosotros lo cimentamos en nuestra vida moderna cuando ponemos otras cosas delante de nuestro Señor: trabajo, dinero, posición, placer, amigos. Dios merece el primer lugar en nuestra vida, y si no lo damos, da igual si Él es el segundo de la lista o el décimo, porque estamos siendo desleales. La deslealtad se manifiesta cuando queremos adorar a Dios y a otros dioses. Dice Segunda de Reyes 17:33 y Jeremías 1:16, temían a Dios y servían a sus dioses. Jeremías 2:11 dice, mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Ezequiel 14:4, levantan ídolos en el corazón. Primera de Corintios 10:21, no pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. El Señor Jesús expresó de una manera sublime este problema cuando dijo en Mateo 6, del 19 al 25, léanlo completo, cuando Él dijo, no pueden servir a dos señores. La adoración a Dios debe ser siempre exclusiva y derivada de una mirada limpia y un corazón entregado al Señor. Somos desleales
cuando pretendemos adorar a Dios y a otras cosas al mismo tiempo. El Salmo 34:2 dice: en el Señor se gloriará mi alma. Adoramos lo que valoramos. Si nuestros valores están expuestos en cualquier otra cosa o están puestos en cualquier otra cosa, dinero, trabajo, familia, y no en Dios, no estamos adorando realmente. Si no hay adoración, es porque nuestros valores están equivocados. Y eso nos va a llevar a más puntos que veremos la próxima semana. ¿Mm? Pero por hoy quiero dejarte con esto, lo que veremos el domingo, que tiene que ver con esto. Hablamos de que muchas veces es difícil vivir con todo esto, pero ¿cómo vivir entonces en medio del caos? Ese es el título del próximo domingo. ¿Cómo vivir en medio del caos? Si yo pudiera admitir algo en cuanto a los más de 30 años que llevo en Cristo y reconocer lo que es lo más difícil que se me ha hecho, sería una cosa: es cambiar de mentalidad. Y no creo que eso me suceda solo a mí, sino a casi todos los creyentes. Y no estoy hablando de reglas y cambios, sino de cambiar de mentalidad. Y pareciera que la mayoría pensáramos: bueno, si he sobrevivido hasta aquí, ¿para qué cambiar? Incluso tenemos hasta dichos para justificarnos: chango viejo no aprende maroma nueva. Sin embargo, es necesario cambiar, porque no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Cristo dijo en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No dijo: yo he venido para que aprendan a sobrevivir. Cristo vino para que tengamos una vida en abundancia, para que aprovechemos la vida, para que disfrutemos la verdadera vida en Él y la compartamos con los demás. Y para eso sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Muchas personas se conforman con la condición con la que están viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que muchas personas están acostumbradas con la condición en la que están viviendo? ¿Por qué? ¿Cómo vivir en medio del caos? ¿Cómo hacerlo? ¿Te lo has preguntado? Eso es lo que veremos el domingo. Pero por hoy vamos a orar y a pedirle a nuestro Señor que Él se glorifique hoy en el hospital en Salamanca y que Él siga moviendo los corazones y que nos demos cuenta cada uno de nosotros que la adoración y el evangelismo son inseparables. No podemos separar una de la otra. No podemos decir, como mencionábamos ayer, que amamos a un Dios que no vemos y no demostrarlo con el prójimo que vemos, como dice Primera de Juan 4:20. Por eso nunca lo olvides. Los adoradores evangelizan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que muchas veces podemos levantar, ofrecer oraciones, adoración, alabanza hipócrita, cuando estamos llenos de amargura, de deslealtad, de frialdad, de legalismo, Señor. Señor, escudriña mi corazón, como decía el salmista. Aún mis labios, Señor, guárdalos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, en este día hermoso, maravilloso, a que seamos luz en medio de las tinieblas. Allá en el hospital de Salamanca, Señor, los que han dispuesto en su corazón, Señor, estar o apoyar, porque todos podemos ser útiles en el reino de Dios de una u otra manera, pero la gloria siempre será tuya. Hoy, Señor, que todos seamos verdaderos adoradores, que ya no te robemos gloria, porque aún con nuestras amarguras, nuestra falta de perdón, nuestra deslealtad, nuestra dureza, eso nos hace enfocarnos solamente en nosotros y no en ti, y es robarte gloria a ti. Ponemos los problemas por encima de ti, todo lo ponemos por encima de ti, y nada puede estar por encima de ti, Señor. Hoy, Señor, que sea un día de bendición, que tú muestres, Señor, tu amor, misericordia y tu poder también, sanando, salvando, Señor, a la gente.
que seamos instrumentos donde lo que llevemos dentro sea lo que valga, Señor, porque somos vasos de barro, donde lo que vale es lo que va dentro y eres tú, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, también por ese terreno que ya va quedando hermoso con ese tezontle. Señor, gracias por tener cuidado, Señor, para que las lluvias no sean impedimento de reunirnos. Y te rogamos por el servicio del domingo, Señor, que tú te glorifiques en todo, Señor. Que sea un tiempo de celebración, de gozo, de alegría, pero también de exhortación, de edificación, de fortalecernos en tu palabra, de gozarnos en ti, Señor. Y hoy también glorifícate en el hospital, Señor, en Salamanca, y el próximo miércoles, Señor, en el de Valle. Que seas tú exaltado en todo lo que hagamos, como dice tu palabra en Colosenses 3:23. Todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, que sea para ti y no para el hombre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.